Pablo Iglesias ha dado una rueda de prensa después de que se supo los resultados de las elecciones. Y en esa rueda de prensa dio 3 requisitos para pactar con el PSOE. Uno de esos requisitos fue el referéndum revocatorio. Y el referéndum revocatorio tiene un truco, que lo voy a explicar en este vídeo, pero primero quiero explicar de dónde sale. Este es Pablo Iglesias hablando del referéndum revocatorio. Esto quiere decir que un gobierno que no cumpla su programa, a mitad de mandato, podrá ser revocado por parte de los ciudadanos. Y este es Chávez en 1998 hablando del referéndum revocatorio. Vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. ¿Cuál es el truco del referéndum revocatorio? Tiene 2 trucos. El primero es convencer al indeciso. Una persona que a lo mejor simpatiza con Podemos, pero siente cierto recelo a la hora de votarles porque ha escuchado cosas negativas acerca del partido, está más inclinado a votarles si cree que el riesgo es nulo. Es decir, si ellos lo hacen mal, los echamos. Por lo tanto, no hay riesgo, voto a Podemos. Ese es el primer truco. Pero el segundo truco es el más siniestro. El segundo truco es un truco de recolectar información útil, ¿no? Inteligencia, para el partido. Y con esa inteligencia depurar las instituciones públicas de opositores al régimen. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. El referéndum revocatorio no lo convoca el gobierno. Lo tiene que convocar la población civil, recolectando firmas de un porcentaje de los votantes. Dependiendo del porcentaje que ellos pongan por escrito en la Constitución, pueden ser 2 millones de firmas, 5 millones de firmas, dependiendo del porcentaje que ellos pongan. El hecho es que la oposición tiene que recolectar una cantidad X de firmas de nombre, apellido, DNI de las personas que desean quitar al gobierno del cargo, ¿verdad? Y con esas firmas ellos pueden solicitar el referéndum revocatorio. Y entonces el gobierno hace unas votaciones secretas. Pero las listas con los nombres, los apellidos y los DNI ya la tiene el gobierno. ¿Y qué puede hacer con esas listas? Muy sencillo. Ellos pueden filtrar esas listas entre los círculos de Podemos y los adeptos al régimen que tienen ya en las instituciones públicas, y utilizando esas listas ellos echan de sus cargos a la gente que firmó en contra del gobierno o hacen que se estanquen en sus cargos para siempre. Esto no es una fantasía a largo plazo, esto pasó en Venezuela y es algo que podría pasar en España si se introduce esta figura del referéndum revocatorio dentro de la Constitución. Es una especie de maniobra de judo. Hacen creer a la gente que es algo positivo para la nación, que si la gente está descontenta con la labor del gobierno, se puede hacer una votación para echarlos de allí, pero en realidad lo que ellos están buscando es tener por escrito una lista de todas las personas que están en contra del gobierno para poder echarlos de sus cargos públicos y así lograr secuestrar el poder de un país. Es muy difícil hacer lo que hizo Chávez en Venezuela en un país si tú tienes oposición dentro de las instituciones del Estado, porque no es tan fácil pasar las medidas necesarias. Pero si tú haces un trabajo de echar de sus cargos a todo aquel que esté en contra del régimen, se te abren las puertas, puedes hacer lo que quieras. Si toda la gente que trabaja dentro de la administración pública está contigo, es mucho más fácil secuestrar el poder de un país y hacer lo que quieras con él. Esto es lo que pretende hacer Pablo Iglesias con el referéndum revocatorio. Pretende obtener una lista con todas las personas que están en contra del régimen. ¿Y por qué Pablo Iglesias decide poner el referéndum revocatorio como una condición para el pacto con el PSOE? La única razón por la que él está haciendo eso es porque él está convencido de que si el PSOE pacta con Podemos, él va a poder hacerse con el poder dentro del PSOE, directa o indirectamente. Él cree que él tiene la capacidad de absorber al PSOE y entonces implementar su programa, aunque nadie le haya votado, bueno, el 20% solamente haya votado a Podemos. Por eso es muy preocupante, o sea, si el PSOE llega a pactar con Podemos, va a ser algo bastante preocupante, ¿no?
porque entonces un partido que tuvo una derrota significativa, Podemos solamente obtuvo el 20%, la gente votó masivamente por otras opciones, por el PP y por el PSOE de toda la vida, bueno, va a terminar siendo liderado, un país que no votó por Podemos va a terminar siendo liderado por Podemos y por todas las maniobras que Pablo Iglesias aprendió de la inteligencia cubana y del régimen venezolano de Chávez. Eso es lo otro que quería comentar. Esta maniobra de judo, que parece muy inteligente, no es producto del intelecto de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no es un hombre sumamente inteligente con ideas magníficas. Pablo Iglesias es un tonto que estuvo expuesto a la información adecuada. Pablo Iglesias aprendió todas estas maniobras de Cuba, de la inteligencia cubana y del régimen venezolano. Han tenido 60 años para perfeccionar todas estas trampas y todos estos trucos en Cuba y 15 o 20 años en Venezuela y en todos los satélites cubanos de Sudamérica. Y eso es lo que Pablo Iglesias quiere importar a España y eso es lo que quiere implementar con el referéndum revocatorio. Vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. Esto quiere decir que un gobierno que no cumpla su programa, a mitad de mandato, podrá ser revocado por parte de los ciudadanos. El que firme contra Chávez, ahí quedará su nombre registrado para la historia, porque va a tener que poner su nombre, su apellido y su firma, y su número de cédula y su huella digital. Y en el supuesto que hagan ese referéndum y saquen 90% de los votos, yo no voy a renunciar. Olvídense. Me informan que el diputado Luis Tascón tiene una página web. Usted estaba colocando Tascón en su página web, bueno, la lista de todas estas cosas. Sobre todo los números de cédula de quienes supuestamente firmaron. Yo llamo al pueblo venezolano a revisar y que salgan los rostros. Ahí está www.luistascon.com. Métanse allí. ¿Quién hizo esto? ¿Cuándo se filtra esta lista? Cuando llegan las nuevas autoridades a Fogade. ¿Cuánta gente fue clasificada del número 4 al 6? Es decir, oposición radical y oposición light. ¿Cuántos de entre todos los trabajadores de Fogade para el año 2004? Un universo de 350 personas. Casi simultáneamente, con la aparición de la página de Luis Tascón, del diputado Luis Tascón, empieza la amenaza a convertirse, ¿verdad?, en hecho cumplido. Un traidor no puede estar en un cargo de confianza. Y este Estado tiene una política y una correspondencia con el gobierno que tiene, donde no hay espacio para los traidores. ¿Cuántos serían más o menos? Los que sean necesarios. Los que hayan firmado están votados. Llegar todos los días a trabajar y empezar ese rum. Llegaron 2 remociones. Parece que hoy sale fulano. Hay 3 de tal dirección en la lista. Mi nombre es Juan Carlos Campos. Hasta el 26 de marzo trabajé en la oficina de Auditoría Interna del Ministerio de Educación. El jefe de la oficina de Auditoría Interna me llamó. Bueno, hablamos básicamente de eso, pues, del por qué firmé o no firmé. Simplemente presentaron la carta, hasta este día trabajas. No existe otra razón, sino entonces uno simplemente por manifestar su derecho a pensar. Un día apareció una lista puesta en la cartelera del hospital, de la dirección donde salíamos todas las personas que habíamos firmado. Y nadie nos supo decir por qué, ni para qué, ni quién la puso. O sea, lo que faltaba era mi foto. ¿Por qué razón? Bueno, porque no solamente, como te decía, el trabajo, si tú vas a optar a un crédito de una vivienda y apareces firmando, no te lo van a dar tampoco. Aquí todo el mundo sabe que hubo despidos por haber firmado. Pero el país está anestésico frente a eso. No solamente es el caso de los 22.000 despedidos que firmamos y que aparecemos en la lista de Luis Tascón, sino nuestros hijos.
pero firmaron, obviamente firmaron porque, oye, nos acompañan, pues ellos también quieren que esto se resuelva. Y muchos ya son profesionales y están asustados, no saben qué hacer, si quieren ir del país. O sea, tenemos que irnos del país, 3,5 millones de venezolanos. Puede ser. Firmé, pero yo no sabía que esto iba a traer unas consecuencias tan nefastas. Pues para mí y mi familia, yo tengo, disculpa que se me quiere la voz, pero vienen tantos recuerdos y tantas cosas que... Bueno, para adelante. Estamos luchando a ver cuándo cambia esto, pues, si es que cambia.